Dios les bendiga nuevamente en este hermoso tiempo con Dios para aprender del Señor a través de su bendita palabra. Hoy estamos para poder compartir con ustedes la lección número 5 del discipulado nivel 1 de esta iglesia Maranata, el Señor viene. Así que les saluda su servidor, pastor misionero José Arturo Nishikawa. Y queremos pues empezar esta lección orando, dándole gracias a Dios porque la palabra de Dios que vamos a estudiar en este hermoso tiempo es gracias a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, Dios de los cielos, en el nombre de Jesucristo queremos darte muchísimas gracias por tu inmenso amor, tus inmensas misericordias. Mira, Padre, en esta hora te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón para poder entender, comprender lo que tú quieres que nosotros hagamos. Ayúdanos, Señor, a poder poner en alto tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, sabiendo que tú nos vas a bendecir en esta noche por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Amén, amados hermanos en Cristo. Un gozo, una alegría poder estar nuevamente en esta serie de estudios en la cual Dios bendice nuestras vidas. Hoy queremos tomar como título Habla con Dios todos los días en esta lección. Y para esto pues vamos a ver la diapositiva que tenemos preparado para poder comprender mejor la palabra del Señor. Amén. Entonces aquí ustedes pueden ver el discipulado nivel 1 y la lección 5 o clase 5, habla con Dios todos los días. Y para esto vamos a empezar con Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, allá en el versículo 17, donde la palabra de Dios nos muestra la importancia, amén, la importancia de la palabra del Señor. Orad sin cesar. Tremendo. Orad sin cesar. Hoy día vamos a ver consejos para establecer el hábito de la oración en tu vida. Así que queremos decirte que se dice que la iglesia no es más grande que su vida de oración. O sea, la iglesia camina o avanza de rodillas, no hay otra forma. Y cuando digo de rodillas, hablo dándole significado que hay que caminar y avanzar en oración. Se dice, por ejemplo, que el hermano cayó en pecado, pero no se dice que ya había dejado de orar. Existe en todo cristiano la necesidad de orar más y esa necesidad es puesta por el Espíritu Santo. Orar es hablar con Dios como se habla con un amigo. La palabra rezar es repetir. Y a veces uno repite sin sentirlo, sin entenderlo. Pero el orar es un diálogo, es conversar, en este caso, con Dios. Por eso hoy te queremos compartir los siguientes consejos para que establezcas el hábito de la oración en tu vida. Y tenemos por número 1, como dice aquí, y que vamos a tomarlo como un beneficio que trae la oración. Y este beneficio es uno que te fortalece para resistir la tentación. Amén. Así que dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entren en tentación, dice. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tremendo. Entonces aquí nosotros vemos que cuando uno ora es capaz de resistir a la tentación. La oración nos aleja del pecado, mi estimado hermano, hermana, o el pecado nos aleja de Dios. Cuando tú oras, tú te fortaleces espiritualmente y al momento de venir cuando viene una tentación, podremos vencerla ya que hemos estado forrados de oración. Como alguien dijo, de rodillas delante de Dios, pero de pie
delante del diablo, delante de las tentaciones. Amén. Entonces, también la oración te ayuda para tener un buen testimonio. En Juan 15:4 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes no permanecen si no permanecen en mí. Entonces, aquí vemos que el fruto en todas las áreas de tu vida será posible si permaneces unido a Cristo en oración. Es decir, si das, ¿verdad?, un buen testimonio, si estás siempre en comunión con Él antes de hacer las cosas. Dios nos ayuda a que nosotros podamos ser capaces, ser fuertes cuando viene la tentación, cuando viene la situación difícil. Amén. Entonces es importante que nosotros también oremos para dar un buen testimonio. Ahora, también te ayuda a vencer, dice, la preocupación y la ansiedad. Y lo vemos ahí en Filipenses 4, 6, 7. Dice, por nada estén afanosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y que la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! Entonces aquí vemos que cuando tengas una preocupación, un problema, una angustia, una tristeza o una ansiedad por alguna situación en tu vida, la Biblia te enseña que debes exponerlo a Dios en oración y Él llenará de paz tu corazón y tus pensamientos. Más bien, en lugar de decirle, Padre, tengo problemas, dile más bien al problema, oye, yo tengo un gran Dios. Es decir, nosotros tenemos que maximizar el poder de Dios y minimizar el problema. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible, mi estimado hermano. Para Dios todas las cosas son posibles. Ahora bien, en San Juan, capítulo también que vamos a ver, 16, 24, nos habla la palabra cuando Cristo dice, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, la oración te permite respuesta de Dios a tus peticiones. Tremendo. Entonces aquí vemos que la Biblia nos está enseñando, y aquí Jesucristo mismo, que cuando pides en el nombre de Jesús y eres guiado por el Espíritu Santo, tú vas a obtener lo que pidas. La Biblia también enseña que la oración, dice, del justo, la oración puede mucho. Por lo tanto, debemos aprender que la oración es poderosa y que puede lograr cualquier cosa por imposible que parezca. Alguien dijo, la oración cambia las cosas. Hoy Dios te está enseñando, hijo, si hay algo que quiero que te desarrolles en primer lugar, es en la oración. Gloria a Dios. Ahora también, ¿sabe lo que dice en Juan 16, 24? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¡Qué tremendo! Yo lo haré. Entonces aquí nosotros vemos que es importante ver que cuando nosotros le pedimos a Dios, el deseo de Dios es responder, porque cuando Dios responde, Él es glorificado. Entonces esto nos conlleva a que nos anima a seguir pidiendo a Dios, a seguir orando, a seguir rogando que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Hoy más que nunca Dios te presenta un arma poderosa y es que tú ores al Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Y mira, la oración también te llena de poder, pero poder de Dios. En Hechos 9, 40 al 42 dice, entonces sacando a todos,
Pedro se puso de rodillas y oró, mire, y volviéndose al cuerpo dijo, o sea que estaba muerta prácticamente, le dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él dándole la mano la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notoria en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. ¡Wow! Entonces aquí vemos algo muy interesante, que una muchacha había muerto, había fallecido. Y esto hablamos ya en la época de los apóstoles, ya Jesús había resucitado, pero que habían quedado los apóstoles. Y vemos que Pedro oró al Señor y esta oración le devolvió la vida a una mujer llamada Tabita. Entonces los milagros, las señales y maravillas del poder de Dios pasan por la boca, ¿verdad? Y esto es lo que produce milagro. Por eso nosotros tenemos que entender que el hacer la obra de Dios es extender el reino de los cielos. Cristo vino a hablar de un reino, el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces, en el reino de Dios, ¿se acuerdan cuando Jesucristo dijo, Padre, que venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como es hecha allá en los cielos? ¿Qué hay en los cielos? En los cielos no hay enfermedad, por ejemplo. En los cielos no hay dolor, no hay angustia. Entonces, esa esfera, ese ambiente, Jesucristo nos decía, hay que orar de esta manera. Entonces, cuando uno predica la palabra, nosotros que tenemos autoridad, que tenemos poder, somos capaces, por causa del nombre de Jesús, a que sucedan cosas milagrosas, maravillosas. Así que vamos ahora a hablar también acerca de algunas instrucciones bíblicas para una oración más efectiva. Mire, hay gente que, le voy a decir, que ora y que su oración no llega ni al techo. ¿Por qué? Porque sencillamente lo hace de una manera muy artificial o superficial. Y Dios quiere que nosotros ardamos en oración, que lo hagamos en una manera poderosa, en una manera maravillosa. Y mire lo que dice en este versículo. Ahí está. En Mateo 6, 7 al 8, dice la palabra, y orando no usen vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que ustedes le pidan. O sea, hay que hablar sinceramente a Dios como amigo. Dios es nuestro Padre. Entonces, cuando oremos, no es necesario que usemos palabras muy religiosas para hablar con Dios, tales como Altísimo Señor, Omnipotente Dios, etc. Claro que si la usas también no estará mal, pero lo que Cristo está enseñando, que es muy bueno hablar con Dios como si hablaras con un amigo. Cuéntale con sinceridad cómo te sientes, sin tratar de ocultar si estás triste, si estás molesto, decepcionado, frustrado, porque antes de que tú digas una palabra, Él ya lo sabe, Él ya lo conoce. Amén. Entonces, esto nos habla que hay que ser sinceros y respetuosos con Dios. Y Él se alegrará que le tengas confianza para contarle todo lo que sucede en tu vida. Por eso, en estas clases, estás tomando algunas pautas para que tu oración sea más efectiva, tu oración sea más profunda. Amén. Hay que hacerlo de corazón, hacerlo sinceramente. Gloria al nombre del Señor. Ahora, también es importante lo que decía Daniel allá en capítulo 6:10, que hay que dedicarle un tiempo diario para orar, como lo hacía Daniel. Dice ahí, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes.
Entonces aquí nosotros vemos algo que Daniel tenía una disciplina. Daniel tenía una forma de presentarse delante de Dios y que eso hacía marcar diferencia y marcó historia también. Y por lo tanto hoy lo estudiamos, lo escudriñamos, lo investigamos y tratamos de ver qué enseñanza sacamos. Y podemos ver que Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día, por ejemplo. Él tenía el hábito, la costumbre de hablar con Dios. Entonces es necesario que usted dedique 10 o 15 minutos diarios de oración y proponerte aumentarlo continuamente. También es muy importante que tu tiempo de oración sea en el mismo horario, de ser posible. Es decir, durante la mañana o en la tarde o por la noche, de acuerdo a tus ocupaciones. Y el mejor momento para tener una privacidad en tu comunión con Dios. Es importante que usted le dé una hora especial a su Dios, un tiempo especial para su Dios. Es un tiempo sagrado, es un tiempo de intimidad con Dios. Lo importante es que lo hagas a la misma hora, ¿verdad? Para crear este hábito en tu vida, que lo hagas todos los días. Durante el día debes mantener en comunión con Él, mantenerte allí. En este versículo que vemos, Daniel en su oración daba gracias delante de Dios. ¡Qué tremendo! Y es necesario que aprendas a orar antes de cada comida para darle gracias al Señor por los alimentos. Antes de cualquier actividad que vas a tener, es importante hacer una oración breve, pequeña, de acuerdo a tu tiempo, pero elevar una oración porque esto te bendice, esto te ayuda. A su nombre sea la gloria. Amén. Ahora, ¿sabe lo que decía Jesús en Mateo 6:6? Decía, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces aquí vemos que es necesario que cuando ores puedas tener privacidad, que sea en un horario fijo, procurando que no seas interrumpido y así tengas un buen momento de oración. Es decir, que sea un lugar de intimidad con tu Dios. Es importante que nosotros defendamos ese lugar. Poder en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, hay que buscar un lugar privado, un lugar donde Dios sea exaltado y glorificado cuando tú le dediques un lugar especialmente para Él. Amén. Dice que hay que buscar un lugar ahí cerrada la puerta, o sea, que nadie te vea. ¿Sabe cuál es el secreto de la oración? ¿Sabes cuál es el secreto de orar? Orar en secreto. Es decir, una de las cosas es que no hay que ser, digamos, propaganda que uno ora. No diga estoy orando, estoy orando por esto, estoy orando por ti, estoy orando por lo otro, qué sé yo, haciendo gala de su oración, porque eso es lo que hacían los fariseos. Y es más, dice que se presentaban en las esquinas, oraban para que el mundo lo vea. La gente que pasaba decía, wow, qué tremendo ese hombre que ora. Y Jesucristo llamó la atención que nosotros no debemos hacerlo así. Ahora, también mire, en Lucas 22, 39 al 40, dice, y saliendo se fue
como solía, al monte de los Olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entren en tentación. Tremendo. Pero mire, aquí nosotros vemos que se escoge un lugar específico para orar. Es recomendable que siempre ores en el mismo lugar, ya que cada vez que veas ese lugar te recordará que Dios, ¿verdad?, te está esperando y que quiere hablar contigo. O sea, es importante la formación que nosotros tenemos que darle a nuestro cuerpo y darle una disciplina, darle, digamos, un régimen de vida, porque este es importante. Ahora bien, mire lo que dice en Santiago 4:3. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. O sea, hay gente que pide y no recibe, no tiene respuesta. ¿Y por qué? Porque no piden de acuerdo a la voluntad de Dios. No piden de acuerdo al propósito de Dios. A veces vemos a Dios como un sirviente y que todo lo que pedimos lo tiene que hacer. Y si no lo hace, como que nos molestamos o nos ponemos serios, nos quejamos y murmuramos. Y Dios no quiere eso. Hoy te aconsejamos que elabores una lista de tus peticiones. Amén. Y que es importante que tú lo consideres y antes de comenzar a orar, lo leas y entonces veas que eso le agrada a Dios, que eso es lo básico, lo importante, y entonces poder pedirle a Dios de corazón. Hay oportunidades que pedimos, pero lo hacemos mal, a veces sin ser específicos, pero cuando uno tiene una lista de peticiones, nos ayudará a no tener oraciones sin respuestas. Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos la certeza de que lo que pedimos es algo que le puede interesar a Dios. Recuerde que Dios quiere responder más al propósito que a la necesidad. Todos vamos a tener necesidad. Todos vamos a tener problemas, situaciones. Entonces, Dios más responde, escuche bien, al propósito. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que tú y yo hagamos y cumplamos el reino de Dios. Hoy Dios nos habla, hoy Dios nos dice, hijo, quiero que ores, porque la oración cambia las cosas. ¿Sabe lo que decía el reformador Martín Lutero? Él decía, si comienzo el día sin haber orado, no habré comenzado bien el día y estaré expuesto al enemigo. Tremendo. Él mismo decía, cuando estoy muy ocupado, oro 2 horas al día. Gloria al nombre del Señor. Así que hasta aquí aprendimos esta lección de la oración que es muy importante y quisiéramos que tú expliques con tus propias palabras por qué la oración te ayuda a vencer la tentación, por ejemplo. Explícanos también por qué la oración te ayuda a vencer la preocupación y la ansiedad. A ver, 4 beneficios bíblicos de la oración. Mándanos tu reporte. Recuerda que es importante tu reporte y que hayas aprendido esto, que la oración cambia todo. La oración hace cosas poderosas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. No te olvides que la oración te ayuda o te sumerge en un mundo tan sobrenatural, tan especial, que nosotros somos capaces de muchas cosas. El salmista, ¿sabe lo que decía el salmista? El salmista entraba a una dimensión de gloria. Justamente el que escribió Salmos, que es David, la mayoría de los salmos lo escribió David, y él vemos que era un hombre de oración. Los cánticos, los himnos que hacía, era un cántico orado, o sea, él oraba con música que le ponía con su arpa,
y muchas cosas que le podía acompañar. Sin embargo, lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros veamos ese punto, que no nos desanimemos. Hoy Dios nos habla que es importante que usted doble sus rodillas, que usted y yo podamos comprenderlo a Él, que sin oración es difícil. Mira, Jesucristo, estando aquí en la tierra, siendo el Hijo de Dios, Él oraba. Dice la palabra que Él se iba al monte a orar, sea en la noche, de tempranito. Él ayunaba. El ayuno también es full oración, mayor porcentaje de oración, que ya luego vamos a tocar un tema también, el por qué ayunar, cómo ayunar, cuáles son los beneficios del ayuno. Pero por ahora hablamos acerca de la oración. Dios te llama a que tú puedas reanudar tu vida, de hacer tu vida a través de la oración. Es importante esto de que usted, hermano, hermana, convierta su vida en un hombre o una mujer de oración. La oración es lo mejor para nosotros. Cuando tiene problemas, ore. Algo que usted quiera decidir, ore. Cualquier cosa que pase, ore. Dios quiere que usted venga a orar, porque Dios se deleita cuando sus hijos se acercan a consultarle algo, a pedirle algo, a pedirle una respuesta. Porque es que no, ¿a quién vamos a ir, hermano, hermana? ¿A quién? Si no es a Dios, al Cristo de la gloria. Así que le animamos en esta hermosa clase de la oración. Es importante esto, hermano. ¿Sabe? El diablo no le asusta cuando alguien canta por ahí, cuando alguien viene temprano al templo, a la iglesia, cuando alguien, digamos, lee la Biblia de vez en cuando, no le interesa. Pero cuando ve a un hombre, a una mujer que ora, ahí dice, alto, a este sí le tengo miedo. Aquí no podemos hacer mucho daño. Aquí con este hombre, esta mujer de oración no podemos. Hermano, la iglesia Maranata, si hay algo que lo mueve y los tiene que seguir moviendo y avanzando, es que seamos gente de oración. Por eso es que creemos en esto lo que estamos haciendo, el ministerio de la intercesión, en este caso el matutino todos los días. En esta iglesia se ayuna, se vigila. ¿Por qué? Porque Dios hace maravillas a través de la oración. Así que Dios me lo bendiga, cuídense mucho, pórtese bien que nada le cuesta y el Señor hará cosas favorables a usted. Así que no se olvide de mandarnos su reporte para que también usted pueda hacer acto de bautizarse en agua si no se ha bautizado. Es un requisito grande que nos habla la Biblia de poder agradar a Dios. Recuerde, Jesucristo se bautizó en agua, siendo de mayor de edad. Y es importante que usted y yo lo hagamos. Ya no espere más. No espere, no voy a pensar. Las cosas buenas no se piensan, amigo, amiga. Las cosas buenas se deciden ya. Lo malo hay que pensarlo, porque lo malo te va a traer malas consecuencias. Tenga cuidado. Antes de actuar mal, piense que eso le va a traer cosa terrible. Así que Dios me lo bendiga. Cuídense mucho. Y estamos en la próxima lección del número 6. Amén. Bendiciones. Su servidor y misionero, pastor misionero José Arturo Nishikawa. Bendiciones y Maranata, el Señor viene. Vamos a orar antes de irnos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta enseñanza que tú nos das. En el nombre de Jesús queremos darte toda la honra, la gloria, la alabanza. Y pues aquí estamos aprendiendo, Señor, a orar. Gracias por estos consejos, estas orientaciones. Y ayuda a mis hermanos, hermanas que están aprendiendo estas clases, que sean gente de oración. Dales ese espíritu de oración, ese espíritu de intercesión. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, muévete en ellos. Opera maravillas
y que ellos puedan ser poderosos en la oración, en el clamor, en la intercesión, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta palabra. Gracias, mi Señor y Dios. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Así que adelante, pueblo en Cristo. El Señor lo ama. El Señor tiene grandes cosas para usted. No se olvide que en Cristo somos más que vencedores. Así que a orar se ha dicho, siempre, en el nombre de Jesús. Bendiciones. Amén.